tesoro de Dios para todo el mundo, que viene como una luz para alumbrar nuestras tinieblas. También en esta ocasión especial vamos a ver esta manifestación o esta epifanía que tienen estos dos personajes que aparecen en los evangelios, que son discípulos, que son llamados a ser discípulos de Jesús, apóstoles suyos, que son Felipe y Natanael. Y ese es justamente el llamamiento de ellos, es el episodio que es narrado en este caso por el Evangelio según San Juan, ya en el capítulo 1, versículos 43 al 51. Entonces lo que vamos a ver aquí es justamente la epifanía o la manifestación tanto de Felipe como de Natanael y qué pasó con ellos también, y donde también la higuera tiene un papel muy importante, como parece un personaje más. Así que en esta historia de los evangelios que nos remota ya con un Jesús adulto, pero muy al principio de su ministerio, muy al principio, donde recién está llamando a sus discípulos para comenzar su camino hacia la cruz. Entonces disponemos mente, corazón y cuerpo para meditar en la palabra de Dios, para aprender de él en su palabra en este segundo domingo después de Epifanía. Voy a poner los micrófonos en silencio y después los volvemos a habilitar. Que el Señor bendiga su participación y su estudio en la palabra. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y en paz. Amén. Oremos, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Confesemos nuestra fe en nuestro único y verdadero Dios trino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmo para esta ocasión, que hace eco en el Evangelio, casi que encarna al apóstol, en este caso Natanael, es el Salmo 139, versículos 1 al 10. Prestemos atención en este salmo y después también cómo lo comparamos con la lectura del Evangelio. Escrito está: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso.
Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del Antiguo Testamento corresponde al libro del profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 20, donde se nos relata el llamamiento del profeta Samuel. Escrito está: el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días, el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: yo no te he llamado, hijo mío. Regresa y acuéstate. En aquel tiempo, Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: aquí estoy. Y Elí dijo: ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo: pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la epístola la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Escrito está: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago, y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta?
de ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio según San Juan comienza en el capítulo 1, versículos 43 hasta el 51, y nos relata el llamamiento de los apóstoles, los discípulos del Señor, Felipe y Natanael. Escrito está en el Evangelio del Señor. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que descendiste de los cielos para traer luz a este mundo de tinieblas, confirma en nosotros el llamado bautismal a ser de tu propiedad, de manera que podamos dar buen fruto de fe y amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, hermanos, a entonar el canto del día, Lejos de mi Padre Dios, y recordar así lo mismo que sucedió con estos discípulos. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza. Toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús, mi Señor, es mi gloria
cerca de mi buen pastor vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento en una vid, vida de ti traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, pueden habilitar sus micrófonos y, por favor, buscar en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Justo antes del capítulo 2. Video. Bienvenida, señora Carmen. Hola. Y don Carlos. Hola, buenas tardes. Me costó Buenas harto. tardes. Mire, qué bueno que pudo hacer el esfuerzo y entrar. Sí, me costó harto para entrar. Bueno, lo bueno es que pudo conectarse. Sí, Ahora sí me gracias. están escuchando. Bien, bienvenidos. Bien, suponiendo que ya tienen todas sus Biblias, en San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51, va la primera pregunta. Aunque el que prestó atención en la lectura del Evangelio, seguro que la saca el tiro. ¿Cuál es el nombre de los discípulos a los que Jesús llama en nuestro texto? Natanael y... ¿Andrés y Pedro? No. ¿Pedro y Felipe? ¿Felipe y Natanael? ¿O Natanael y Andrés? A Natael, Y Felipe. A tres. las tres. ¿La tres? Tres. ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie en desacuerdo? ¿Qué nos sale? Correcto. A Natael. Felipe y Natanael, a dos Galileos. ¿Y cuál es el nombre ahora con el que se conoce a Natanael en los evangelios sinópticos? Es decir, Juan llama a Natanael como Natanael, pero en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es conocido con otro nombre. ¿Cuál es? ¿Jacobo, Santiago, Judas, Bartolomé o Cefas? ¿Se acuerdan? No. Lo vimos cuando vimos aquello de los martirios y cuando Santiago. hablamos también de los discípulos. Santiago. Santiago, dicen por allí. No me acuerdo. Adivinando. No me acuerdo. No me No voy a acuerdo. adivinar. Y no va a adivinar, dice. Bien, no quiere quemarse en el infierno. Muy bien. No quiere practicar la adivinación. Muy bien, me parece correcto. Bien. Jacobo y Santiago, ¿por qué no puede ser? Porque justamente... Porque son lo mismo. Exacto, son la misma persona. Jacobo es el nombre hebreo y Santiago el nombre latino. ¿Ya?
Ahora, Judas. Judas, sabemos que habían dos Judas. Uno era Judas Tadeo y el otro Judas Iscariote. Pero ninguno se llamaba Natanael. Y Cefas, ¿quién era Cefas? No sabía cuál pasó eso. ¿Cefas? ¿A quién se le conocía como Cefas? Que era su nombre, de hecho su nombre hebreo. Yo te digo, dice Jesús, yo te digo que tú eres Cefas. Pedro. Pedro, muy bien. Cefas, traducido al griego, es Petros. De ahí viene piedra, Petra también, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Bartolomé. Bartolomé. Era común en aquellos tiempos tener un nombre hebreo y otro griego o latino, o sea, del Imperio Romano. Bien, entonces, Natanael, su otro nombre era conocido como Bartolomé. ¿De qué ciudad eran oriundos Felipe, Andrés y Pedro? En el capítulo 1 de Juan, los versículos anteriores a nuestro texto de hoy, tenemos el llamamiento de Andrés y de Pedro. Ellos eran hermanos y eran oriundos de la misma ciudad que Felipe. ¿Cuál era? ¿Era Betania? ¿Era Betsaida? ¿Era Belén? ¿Era Cesarea? ¿Era Jerusalén? ¿Era Samaria? Jerusalén. Jerusalén, dicen por ahí. La 2 dicen por ahí. Betsaida. Betsaida. Bien. ¿Por qué no Jerusalén? Porque ellos eran ¿de qué provincia? De Galilea. Galilea. ¿Y Jerusalén en qué provincia quedaba? En Vea. En Judea. Ya tenemos que ir aprendiendo. Ahora después vamos a ver el mapa. Pero Judea queda al sur, donde gobernaba el rey Herodes. Galilea queda al norte. Y entre medio, entre Galilea, el pan de arriba y el pan de abajo, que era Judea, ¿qué provincia estaba? ¿Recuerdan el mapa de la pureza de los judíos? Belén. Cuando Jesús dice, se va a ir para las regiones de Tiro y Sidón, o hacia el norte, estando en Jerusalén, él tiene que pasar por una región, dicen los evangelios, pero una región que a los judíos no les gustaba pasar, porque estaban sus enemigos. ¿Cuál sería? ¿Quién eran los enemigos número uno de los judíos? Samaria. Eso, Samaria, los samaritanos. Entonces, entre Galilea, que está la provincia que está al norte, y al sur en Judea, estaba en el medio Samaria. Correcto. Todo esto estamos hablando de lo que es entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Y la ciudad es Betsaida, que queda en el límite. En realidad, Betsaida, según los mapas, no queda estrictamente en Galilea, sino en el límite de Galilea con la provincia que era gobernada en ese entonces por el tetrarca, uno de los Herodes, que creo que era Felipe también. Bien, no importa. Ahora, ¿bajo qué árbol estaba sentado Natanael? ¿Era una palmera? ¿Era un olivo? ¿Era una higuera? ¿Era un manzano? ¿O era un palto? Una higuera. Higuera. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Nadie en desacuerdo? Bien. Jesús maldijo una de estas plantas. Alguien que Higuera. busque Mateo 21, 18 al 19. Por favor, ¿quién dice yo? ¿Restaurante? Mateo 21, 18 al 19. No sale, ahí. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar frutos. Y en instante la higuera se secó. Gracias. Bien. Entonces, ¿estamos viendo que los evangelios presentan a la higuera como un árbol bueno o malo? Malo. Malo. Ya vamos a entrar más en eso. Bien. Frutos 2 veces al año.
Bien. Dos diferentes frutas. Aquí tenemos el mapa de la región que les mencionaba. Judea, o la mitad de Judea, se ve o 3/4 de Judea se está viendo en color verde, donde está Jerusalén, donde está Belén, donde está Betania, donde está Jericó. Por eso. Al norte de Judea le sigue la provincia de Samaria, donde está la ciudad de Samaria. Y al norte de Samaria tenemos Fenicia, donde más arriba estaba Tiro y Sidón, y después la famosa provincia de Galilea, donde suceden muchísimos relatos de la Biblia, especialmente, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos a las ciudades como más importantes, Nazaret, que va a ser mencionada en nuestro evangelio por Natanael, diciendo, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Y Betsaida, que es la ciudad de donde eran oriundos. Bueno, seguramente Felipe era oriundo de ahí, no así probablemente Natanael, pero de Betsaida también eran Pedro, su hermano Andrés, o sea, Simón Pedro, su hermano Andrés, y también dicen algunos padres de la iglesia que de ahí también eran Juan y su hermano Santiago, Jacobo. Entonces eran probablemente 5 discípulos que eran de Betsaida. Bien, pero brevemente, ya habíamos hablado anteriormente de Nazaret, pero brevemente vamos a repasar. Nazaret entonces es una ciudad de Galilea ubicada en territorio pagano. ¿En qué, si pusiéramos el semáforo, en qué color estaría para los judíos en su nivel de pureza? El rojo. En el rojo, totalmente rojo. Esto no es ni amarillo ni anaranjado, esto ya es rojo, ¿no? Entonces, ante los ojos de un judío, esto es una región impura. Su gente es descrita por los historiadores de la época como ruda, inculta y grosera. Ya ustedes dirán, este es como lo de la comuna de la Florida, o estos son como los de Puente Alto, o no sé. Exacto. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero era gente ruda, inculta y grosera. Jesús creció allí. Eso está claro, creo que ya para todos, ¿sí? Ahora, ¿qué evento importante había acontecido en este pueblo, en Nazaret? ¿Qué suceso? ¿Cómo? No, Jesús nació en Nazaret. El censo. Jesús nació ¿en dónde? Jerusalén. No, En Belén. en Belén, al sur de Jerusalén. El censo fue en Belén, por eso ellos se tuvieron que ir de Nazaret. De verdad. Pero ¿qué evento importante aconteció en este pueblo, en Nazaret? Que lo vimos, que hay bueno, en esta región hay basílicas y capillas por todos lados, pero ¿qué evento sucedió en Nazaret? Que está al principio de los evangelios. Ahí donde juzgaron a Jesús, en Nazaret. No, Pero Jesús fue juzgado y todo el proceso de Jesús fue todo en Jerusalén. Jerusalén. Ujú. A los 12 años se presentó en una sinagoga y habló. Bien, pero hubo otro evento más importante. Porque Jesús vivía en Nazaret de niño hasta que fue creciendo y madurando, como dice el Evangelio. Por eso predicó en la sinagoga de Nazaret. Pero en Nazaret sucedió la anunciación del ángel Gabriel a María. ¿Se acuerdan? Ya. María vivía en Nazaret cuando el ángel Gabriel la visitó y le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. No, perdón, esa fue su... no, sí, le dijo eso. Ya me estoy un poco confundido, pero donde el ángel Gabriel la visitó y le anunció que nacería el Salvador, el Hijo de Dios, de ella misma, ¿no? Bien, entonces hay que repasar. Betsaida, esta es una ciudad nueva. Esto sí, ya no habíamos hablado de Betsaida. Betsaida también es una ciudad pagana, costera, ubicada al norte del mar de Galilea. El mar de Galilea, como lo ven ahí, bien al norte, el mar de Galilea también es conocido como el lago de Tiberíades o Tiberias o el lago de Genesaret. ¿Sí? ¿Qué recuerdan? ¿Qué historia recuerdan que sucedió en el mar de Galilea?
El milagro de los peces. Bien, la pesca milagrosa. Bien. Edipo. Este va a ser un lugar recurrente para Jesús y sus discípulos. Acá estamos en el principio del Evangelio, pero en Juan 21 los discípulos están pescando y Jesús se le aparece resucitado. Ellos están en ese mismo lago. ¿Sí? Entonces, de hecho, era una ciudad como Valparaíso, que tenía su puerto y una ciudad de pescadores. ¿Sí? Pues justamente porque se dedicaba, o su principal fuente de ingreso tenía que ver con el lago. 5 de los apóstoles son oriundos de esta ciudad, por si fuera poco, ¿no? Esta Betsaida no tiene nada que ver con Betesda. Betesda es un estanque en la zona de Judea, en Jerusalén. Es otra cosa. Esta es otra ciudad. ¿Ya? Bien, entonces, Nazaret, Betsaida. Ahora hablemos de los 2 apóstoles que tenemos mencionados aquí en nuestro texto. Primero, Felipe. Felipe, aunque tiene un nombre griego, era de origen judío, al igual que Andrés y Pedro, ¿no? Él es mencionado como el quinto de los 12 apóstoles. Él es oriundo, como dijimos, de Betsaida. Pero no hay que confundir a este Felipe el apóstol con el diácono que se encuentra con el etíope en Hechos 8, que bautiza al etíope en Hechos 8. Son 2 personajes distintos. Y tampoco no hay que confundirlo, por supuesto, con Herodes Filipo. Bien, el apóstol Felipe estuvo entre los que escucharon predicar a Juan el Bautista en Juan 1, 35 y 42, que son los versículos justo anteriores a nuestro texto. Felipe probablemente fue uno de los que asistió a las bodas de Caná, porque el Evangelio de Juan dice que fueron invitados Jesús y sus discípulos a la boda de Caná. Y esto es lo que sucede en Juan 2. Entonces, si Jesús ya había llamado a Felipe y a Natanael, probablemente los 2 hayan ido juntos, junto a Jesús y su madre, a estas bodas en Caná, que también se encontraba en Galilea. Felipe, el apóstol, fue el que dialogó con Jesús en el milagro de la alimentación de los 5.000 hombres, en Juan 6, donde Jesús le pregunta, ¿cuánta comida necesitamos para tantos hombres? Y ahí Felipe le responde, necesitamos tanto, ¿no? Bien. Felipe también fue el que fue visitado por unos griegos que buscaban a Jesús en Jerusalén, y él le dio el aviso a Andrés, le dijo a Andrés, acá hay unos griegos que están buscando a Jesús, y entre los 2 fueron a contarle al Señor. Ahí aparece también en un diálogo el apóstol Felipe. Y también en la última cena, en el aposento alto, Felipe fue el que pidió a Jesús algo así como que les muestre al Padre o que les revele al Padre. Y eso es lo que da pie para la enseñanza de Jesús, que él dice que Jesús, que él y el Padre son uno. Entonces quien lo ve a él también está viendo al Padre, que no son 2 cosas distintas. Existen varios escritos apócrifos. Apócrifos son que no son canónicos bíblicos y que no está probado que sean verdaderos ni inspirados, pero que existen como cualquier otro libro histórico. Y entre estos escritos apócrifos hay uno que se llama Los Hechos de Felipe, que relata la historia de Felipe en sus misiones después de que Jesús envió a los apóstoles a hacer su misión al mundo, a predicar el arrepentimiento y perdón de los pecados. Entonces, entre todos estos escritos, se dice que Felipe predicó en Grecia, que predicó en Siria y en la región de Frigia, donde finalmente terminaría muriendo o martirizado. Bien, ¿alguna duda o pregunta sobre Felipe? ¿No era tan de los favoritos de Jesús? No, o sea, Jesús tenía como un círculo, si tenemos un círculo, eso de cercano a Jesús, el más cercano, según el Evangelio de Juan, era Juan. Después estaban Pedro, Santiago, también Juan se lo mete ahí, pero el más cercano a todo era Juan. Después está el resto de los discípulos. Pero no era uno de los que más aparece cercano a Jesús, pero estaba siempre con ellos. Bien. Ahora hablemos de Natanael o Bartolomé. Natanael es un nombre hebreo que significa don de Dios, pero
este apóstol es más conocido por su nombre arameo helenizado, que es Bartolomé. ¿Qué significa arameo helenizado? Los griegos, y especialmente también los autores del Nuevo Testamento, tomaban los nombres así como sonaban en arameo y los transliteraban al griego, ¿sí? Entonces es como, por ejemplo, el pastor James, que en inglés se lee James, pero si lo tenemos que transliterar al español se diría James, ¿no? Entonces algo así hacían los escritores del Nuevo Testamento al transliterar el nombre, que es un nombre originalmente arameo, que es Bartolomai, que significa hijo de Ptolomeo. Ptolomeo era uno de los generales griegos que heredó el imperio de Alejandro Magno, ¿no? El cual se dividió en varias partes, y uno de ellos fue Ptolomeo. Entonces, por eso, hijo de Ptolomeo. Probablemente por eso dicen que Natanael o Bartolomé era de una familia relacionada a este general. Él es nombrado como el sexto de los 12 apóstoles. Juan 21:2 sugiere que Natanael era oriundo de la ciudad de Caná de Galilea, donde sucedió mi milagro favorito, que es que Jesús convirtió el agua en vino. Recordarán, en las bodas de Caná. Bien. Bartolomé o Natanael siempre se lo menciona junto a Felipe. Esto sucede cuando Jesús enumera a sus discípulos, o cuando el Evangelio enumera a los discípulos de Jesús, tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Él es mencionado entre los discípulos a los que Jesús se manifestó resucitado en el lago de Tiberias o en el mar de Galilea, mientras estaban pescando. Jesús les pide algo de comer, ellos le dan un pescado y Jesús come, y después ellos dicen, pero esto era el Señor. Dice, sí, bueno. Entonces Natanael estaba entre esos discípulos. También Natanael es mencionado como uno de los testigos de la ascensión de Jesús en Hechos 1:13. De Natanael o Bartolomé se dice que él llevó el cristianismo a la región de Armenia. De hecho, él es santo patrono de Armenia. También en la región de Azerbaiyán actualmente, y en la región que se conoce como la India, o sea que hoy es la región del país de la India, ¿no? Se dice que Bartolomé o Natanael dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo en esta región, para que ellos puedan tener acceso. Fíjense, piensen que hasta ese entonces eran regiones paganas que no tenían nada de acceso a las escrituras o a la Biblia, a nada. Entonces él es como uno de los primeros que lleva una copia del Evangelio recién escrito, aparentemente de Mateo. La tradición, es decir, los comentaristas en la historia sostienen que Bartolomé murió como mártir despellejado, es decir, que le cortaron la piel mientras estaba vivo y después lo terminaron cortando la cabeza, aparentemente. Una muerte realmente trágica. Pero bueno, como trágica como muchos de los que tuvieron que ser discípulos del Señor. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a Natanael o Bartolomé? No. Bien, avancemos. El que busca encuentra. Esto no es un dicho popular solamente, ni una frase hecha, sino que es lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Dice, el que busca encuentra, al que pide se le concede, ¿no? Es interesante, en el texto de hoy, en nuestra historia, se repite muchas veces el verbo hallar o encontrar. Y esta es una palabra que proviene del griego geurisko, en perfecto indicativo. ¿Qué recuerdan? ¿O a qué se les viene a la mente? ¿A alguien se le ocurre algo o le suena conocido esta palabra geurisko? No. Y si les digo eureka, Eureka, claro. Eureka. ¿sí? ¿Con qué Eureka. relacionan la palabra eureka? Encontrar. Encontrar. Cuando no encuentra algo, dice Eureka. Hallar. Bien. O algo inventado. A veces cuando uno mira los monitos, que son los dibujos animados, está uno que dice, hace un descubrimiento, un científico o algo así, dice, Eureka, ¿no? Como que lo he descubierto, lo he encontrado. Bueno, viene
del verbo griego eurisco. Pero esta famosa frase eureka, lo he encontrado o lo he descubierto, es conocida como la Epifanía de Arquímedes. Bájate. Arquímedes era fue un matemático griego que es recordado porque él estaba en su tina, en su bañera, estaba tomando un baño, por supuesto, y realizó un descubrimiento mientras lo hacía, y se emocionó tanto que salió de la tina corriendo desnudo por la calle gritando Eureka, Eureka, Eureka. Entonces, por eso es famosa esta palabra. De ahí proviene, de la Epifanía de Arquímedes. ¿Ya? Pero significa encontrar o hallar. Y la Real Academia Española define Eureka así, que es cuando se halla o se descubre algo que se buscaba con afán. ¿Ya? Bien. ¿Qué personaje en nuestro texto encuentran o descubren algo que había estado buscando? Para mirar ahí en el Evangelio, en las Biblias. ¿Qué personajes en nuestro texto encuentran o descubren algo que habían estado buscando? Dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Quién dice eso? Felipe. Felipe, bien. ¿A quién se lo dice? A Natanael. Bien. Y antes dice, y Felipe halló a Natanael. O sea que también encontró a Natanael. Le dice, Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado. ¿A quién? A aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Pero hay alguien más que hace un descubrimiento. ¿Quién es el primero que hace un descubrimiento en nuestro texto? Jesús. Jesús halló a Felipe. Muy bien. El primero que encontró a alguien o algo es Jesús. Dice, Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. En nuestro texto es Jesús el que encuentra primero. Luego recién son los discípulos los que encuentran. Y esta es la dinámica que se repite en todo el Evangelio. ¿Sí? Jesús primero es el que encuentra, después, gracias a que Jesús encuentra, los otros son los que logran encontrar. Y esta es la misma dinámica, hermanos, de la salvación. Porque nadie puede hallar o encontrar a Cristo y la salvación por sí mismo, sino que Dios mismo es el que lo halla a uno que está perdido. De eso se trata la Epifanía, que Dios no solo da el tesoro que estuvo oculto, sino que Él mismo es el que lo da a conocer. Él mismo es el que lo revela. ¿Sí? ¿Recuerdan que hablamos de cuál artículo del credo, de qué persona de la Trinidad que realiza esta acción? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que me llama mediante el Evangelio y me ilumina con sus dones. ¿Por qué? Porque yo no puedo, ni por mi propia razón, y repito como loro porque es importante, ni con mis propias fuerzas, creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él. Fíjense que esto que Lutero pone acá no es para nada casualidad ni ocurrencia de él. Esto es totalmente la dinámica misma del Evangelio. El Espíritu Santo es el que da a conocer, el que manifiesta a Cristo para que otros puedan hallarlo y encontrarlo. Uno que busque Juan 15, versículo 16, y otro, por favor, Lucas 19, versículo 10. Juan 15, 16, 1. ¿Quién? Yo. Bien. Y otro, Lucas 19, 10. Por favor. Yo tengo Lucas. Ya. 15, 16. Sí. ¿Qué dice? Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes. ¿Puede repetir la primera frase de vuelta, por favor? Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Gracias.
Esto es importante porque hay muchas iglesias cristianas que dicen que uno tiene que aceptar a Jesús, que uno tiene que decidirse por el Señor. Haz tu decisión, ¿no? Y esto es totalmente contrario a lo que Jesús está enseñando claramente y literalmente en el Evangelio, diciendo, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Y al mismo tiempo con la dinámica que hay en los Evangelios, que es Jesús siendo Dios el que viene a buscar a su pueblo. Otro texto dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y otro texto, Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, Evangelio. el Hijo del Hombre vino a buscar y ese buscar es para salvación. ¿Qué vino a buscar? Lo que estaba perdido, ¿no? Jesús, recuerdan, es el que encuentra el tesoro y lo saca de la tierra. Es el que viene a buscar a su pueblo escogido y lo saca de la perdición y del sepulcro en la tierra y lo saca hacia afuera, hacia su luz admirable para que ahora tenga vida. ¿Bien? Esa es la dinámica de los evangelios. No una en que Dios hace la mitad del camino y la otra mitad nos toca descubrir a nosotros o nos toca una parte a nosotros. Nos toca aceptarlo o, como dicen algunas iglesias, no. Acá claramente es Dios el que da el tesoro y Él mismo el que lo da a conocer. Él mismo el que lo revela y que lo entrega a su pueblo. Anunciado por la Escritura. Luego de haber sido llamado por Jesús, Felipe va al encuentro de Natanael y le manifiesta sobre su gran descubrimiento. ¿Sí? Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Y esto es una clara referencia a que Jesús es aquel del que se anunciaba en el Antiguo Testamento, en la ley o Pentateuco, en la Torá y en los profetas. Como dice Deuteronomio 18, versículos 15 y versículo 18, si alguien puede buscar, por favor. Y otro que busque Lucas 24, 44. Jesús es aquel de quien se escribió en la ley, es decir, ¿cómo se conoce en el libro de la ley? ¿A los 5 libros de la ley? Pentateuco. Pentateuco. ¿Y cuáles son los 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Faltando Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Muy bien. Estoy poniendo yo. Y los profetas, bueno, había profetas, estaban Isaías, Jeremías, Lamentaciones y todos los profetas, ¿no? ¿Quién está buscando Deuteronomio 18, 15 y versículo 18? Yo. Ya. ¿Y quién está buscando Lucas 24, 44? Yo. Bueno. Si no hay otro, yo. Dele nomás. El que canta primero es aquí. 15, 18. Deuteronomio. Sí. 15, Deuteronomio 18, versículos 15 y versículo 18. No 15 al 18, sino 15 y 18. el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él le deberás escuchar. Voy a hacer que te entres... Espera, que mis lentes no me están acompañando. Voy a hacer que entre en sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en tus labios y él comunicará todo lo que yo ordeno decir. Bien, gracias. Esta es una de las tantas profecías que Dios le dice a Moisés, diciéndole, voy a levantar de entre tu pueblo un profeta como tú, dice, ¿no? No dice cuándo, dice que lo va a hacer en el futuro. Entonces, lo que está diciendo Felipe a Natanael es, hemos encontrado, Eureka al Mesías, lo hemos hallado. Bien, y Jesús mismo es el que confirma esta verdad, pero además de decir que es el de quien se habló en la ley, en la Torá, en el Pentateuco y también en los profetas, él agrega y lo incluye a los salmos.
Lucas 24:44. Y dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes. Bien, sí, ¿verdad? ¿Sí? Cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bien, era necesario que se cumpla lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en todo el Antiguo Testamento. Bien. ¿Y cuál es la respuesta, famosa respuesta de Natanael ante el anuncio de Felipe de que han encontrado al Mesías, pero que este Mesías es el hijo de José que viene de Nazaret? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿No? Hemos hablado de que esto se debe en primer lugar también a la dudosa reputación de la gente de Nazaret, ¿no? Que era gente complicada. Pero en realidad, más que por dejarse llevar por lo que la gente decía o por como si fuera alguien que está sentado en su casa y opinando y juzgando a los demás, la pregunta de Natanael es un poco más profunda y en realidad está más basada en su conocimiento de las Escrituras. Pero entonces podemos ver que el primer rechazo ante la posibilidad de que el Mesías sea de Nazaret por parte de Natanael se debe a la incredulidad. Los judíos despreciaban esta aldea, puesto que era habitada por paganos. Incluso los fariseos afirmaron que de Galilea nunca ha salido un profeta. Entonces, había una dudosa reputación, pero la pregunta de Natanael es coherente y demuestra que él era alguien que conocía las Escrituras. Lo que demuestra también era que conocía las Escrituras, pero no tanto, porque lo que él no sabía es que Jesús, a pesar de ser nazareno, él había nacido en Belén y que los profetas ya habían anunciado que el Mesías habría de ser llamado Nazareno, como habíamos escuchado el domingo anterior, en Mateo 2:23, donde era la tercera profecía que se cumplió en aquella lectura sobre Herodes y la matanza de los niños pequeños, era que el Mesías habría de ser llamado Nazareno, no que era nacido en Nazaret, pero que era llamado Nazareno, ¿sí? Era como alguien que dicen, no sé, el vicario Pablo de la Florida. Bueno, sí, es de la Florida, pero no nació en la Florida, ¿no? Entonces, perdón por el ejemplo autorreferencial, no se me ocurre otra cosa. Entonces, Sebastián dicen que es de Chile, pero nació en Venezuela. Y como tiene más tiempo en Chile que en Venezuela. Eso, bueno, ahí tengo otro ejemplo. Entonces, Jesús era nazareno, pero no había nacido en Nazaret. Eso es lo que estaba ignorando el mismo Natanael. Por eso su pregunta o su duda, su cuestionamiento ante lo que Felipe le anuncia. Y esto es para nosotros también una advertencia de que nunca debemos considerar que sabemos lo suficiente acerca de Cristo y de su palabra, sino que debemos ser diligentes en el estudio de las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, no bajo nuestra propia guía y nuestro propio pensamiento, porque si leemos la Escritura bajo nuestra propia interpretación humana, siempre vamos a terminar con más preguntas que respuestas, o tal vez con respuestas que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Bien, mejor es preguntar para saber, como pregunta Natanael. Porque fíjense, Jesús alaba los conocimientos bíblicos de Natanael. Jesús le dice, ahí viene un verdadero israelita, dice, ¿no? Pero al mismo tiempo lo orienta al lugar correcto. Porque el conocimiento, hermanos, sin fe solo envanece, pero con fe nos vuelve humildes y nos aferra a Cristo. Jesús conoce los corazones de las personas y por eso él no condena a la pregunta de Natanael. Porque ustedes dirán, ¿por qué Jesús trata a Natanael diferente de los que trató a los
a los fariseos y los judíos que querían ponerlo a prueba. Y era justamente porque él conoce los corazones. Jesús sabía que las preguntas de los líderes judíos eran malintencionadas cuando se dirigían a él. Pero en el caso de Natanael no era malintencionada, era una pregunta porque él tenía una duda que era congruente y respetable en cuanto a su conocimiento de la Biblia. Él decía, pero si el Mesías debería haber nacido en Belén, ¿por qué dicen que es nazareno? ¿No? Entonces, este apóstol, Natanael, Bartolomé, termina encarnando en su propia vida las palabras que decíamos hoy del Salmo 139, ¿no? Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento, me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Porque fíjense, la respuesta que Jesús le da es, te vi allá, bajo el árbol, incluso antes de que Felipe te llamara, ¿no? Y eso es consolador también para nosotros, porque como dice también otro salmo, te conozco desde el vientre de tu madre, ¿no? Sé quién eres, no lo ignoro, ¿no? Soy Dios, estoy en control de todas las cosas, conozco todas estas cosas. Ven a ver, le dice Felipe a Natanael. Y esto es Dios buscando lo que se había perdido. Por los versículos anteriores que tenemos en este primer capítulo de Juan, que son del 35 al 42, si ven en sus Biblias, el subtítulo dice los primeros discípulos, o algo así. Y ahí tenemos el llamamiento que se lee el Evangelio para otro domingo, de Andrés y de su hermano Pedro, ¿no? Y también estaban escuchando a Juan el Bautista. Fíjense cómo se repite esta dinámica. Andrés, el hermano de Pedro, sigue a Jesús porque escuchó la predicación de Juan el Bautista. Pedro sigue a Jesús porque escuchó el testimonio de su hermano Andrés, que le dijo, que le habló sobre Jesús. Y aquí pasa lo mismo. Felipe sigue a Jesús por escuchar a Jesús, pero también por escuchar a Juan el Bautista, pero Jesús finalmente es el que lo llama. Y Natanael sigue a Jesús por escuchar a Felipe. Entonces, primero tenemos uno que escuchó la predicación de Juan el Bautista y después va a llamar a su hermano o a su amigo. Y lo mismo pasa con Felipe y Natanael, que escuchan la predicación sobre Jesús y después también van a llamar a su hermano o a su amigo, ¿no? Así, cada apóstol que es llamado trae consigo a uno más. Y de eso se trata parte de la misión de Dios en este mundo, de buscar lo que está perdido en este mundo por medio de su iglesia. Entonces, el llamado para nosotros que fuimos llamados por Dios es a seguir llamando y ser el medio por el cual Dios llama a la gente a su iglesia y al conocimiento de Cristo, a la predicación de su palabra. Fíjense lo que hacen tanto Andrés y Felipe al llamar a Pedro y Natanael es llevarlos a donde está Jesús. Porque el llamamiento no termina con decir, hay un lugar donde tiene salvación, hay una persona que es el Salvador. No, sino que le dice, ven y ve a dónde está esa persona. Eso es, por ejemplo, nos está enseñando que no sirve solamente decirle a una persona que no conoce la salvación a Jesús, hay un Salvador, sino que nuestra tarea es decirle, allá está el Salvador, en aquel lugar, allí hay salvación. Y ese lugar es donde se predica la palabra de Dios y donde está Cristo presente para perdonar los pecados, en su iglesia, donde su iglesia se reúne en torno a la palabra y los sacramentos. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o consulta o comentario? No. Bien, continuamos entonces. Perdón que voy a tocar un tema sensible, porque yo sé que ustedes tienen una higuera, o tenemos nosotros, perdón, una higuera en nuestro terreno. Pero la higuera, lamentablemente, en los evangelios es un símbolo de maldición. Y ahora vamos a verlo. La higuera representa en la Biblia el lugar donde el hombre se oculta de la presencia de Dios. Este es el estado en el que el ser humano se encuentra por causa de su propio pecado,
Es un estado de ceguera espiritual, de ignorancia, bajo maldición. Por eso es que Jesús maldijo la higuera. Ya leímos ese texto del Evangelio, ¿no? Donde Jesús le dijo que se quede seca y se secó. ¿De dónde viene esto? Bueno, Adán y Eva son los que al pecar en el jardín del Edén descubrieron, tuvieron su epifanía, pero descubrieron que estaban desnudos. Esta epifanía no es para salvación, esta es una epifanía para maldición. Y ellos, dice el texto de Génesis, que se cubrieron con hojas de higuera. Génesis 3, capítulo 3. Alguien que busque, por favor, versículos 6 al 7. Génesis 3, 6 al 7. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Y le dijo a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con la hoja de la higuera. Bien. Fíjense cómo en el caso de Adán y Eva sucede lo contrario a lo que está sucediendo aquí con Felipe y Natanael, ¿no? Adán y Eva estaban en comunión con Dios. Eran santos, puros, pero al desobedecer el mandato de Dios y su palabra y seguir el consejo de la serpiente, de Satanás, ellos tienen una epifanía que les hace caer bajo maldición y se dan cuenta que estaban desnudos. Entonces lo primero que hacen es cubrirse con hojas de higuera. Esto es, por eso decimos que la higuera es un símbolo de maldición, porque es el lugar donde el hombre se oculta de la presencia de Dios. Recuerden que después en el jardín del Edén Dios se pone a buscar a los hombres, el hombre y la mujer, pero le pregunta al hombre, Adán, ¿dónde estás? Y ellos se ocultan y se esconden porque tienen vergüenza y le dicen que estaban desnudos, ¿no? Esto es lo que naturalmente el hombre hace al apartarse de Dios y su presencia santa y al buscar ocultarse, porque el hombre ahora, por su nueva naturaleza pecadora, no quiere estar en comunión con Dios, se aparta de la comunión con Dios, se avergüenza, pero es porque se avergüenza de lo que es, porque en realidad él quiere ser su propio Dios, nosotros queremos ser nuestros propios dioses, pero sabemos que Dios en realidad es Dios en el fondo. Pero por miedo, por vergüenza, por temor, nos ocultamos de la presencia de Dios. Estar a la sombra de la higuera o bajo la higuera representa a los atractivos y placeres de este mundo que nos mantienen lejos de la comunión con Dios, apartados de la salvación. Entonces, todos nosotros, antes de ser llamados por Jesús, por su evangelio de salvación, estuvimos como Natanael debajo de la higuera, escondidos de la presencia de Dios, apartados de él y con el mismo destino que tendría la higuera, un destino para maldición y condenación, que no puede dar fruto y que queda seco por siempre y que todos sabemos qué pasa con los árboles que quedan secos. Son arrojados al fuego y se queman, dice el evangelio, ¿no? Podríamos preguntarnos entonces, como pregunta para meditar, ¿cuáles son esos lugares que son como nuestras higueras? ¿Cuáles son esos lugares en los cuales nos ocultamos muchas veces para apartarnos de la presencia de Dios y para hacer cosas que son apartadas y distintas de la voluntad de Dios? Esas cosas que nos avergüenzan de estar en su presencia, ¿no? Como muchas personas se ocultan para hacer el mal, nosotros también por nuestro pecado seguramente que tenemos nuestras propias higueras, nuestros propios apartarnos de la voluntad de Dios. Y no podemos evitarlo, porque es nuestra naturaleza, como hijos de Adán y Eva. Bien, terminado. Por eso, solo en Cristo podemos dar buen fruto. La higuera estéril representa la naturaleza humana sin Cristo, totalmente incapaz de dar buen fruto por sí misma, maldita y sujeta a condenación. Pero Jesús dice, yo soy la vid,
Y esa es la planta buena en el Evangelio. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva buen fruto. Porque separado de mí, ustedes nada pueden hacer. Nada bueno pueden hacer, ¿no? Juan 15:5. Bien. ¿Pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Estamos bien? Estoy complicada con la higuera. ¿Está complicada con la higuera? ¿Quiere ir a cortarla? No, pero Ya. pensé que era al revés. Bien. Un segundo que leyera. Bien. Avancemos entonces. Natanael se compara por su actuar y por lo que le sucede con un personaje del Antiguo Testamento que es el patriarca Jacob. Jesús habla de Natanael como alguien en quien no hay engaño. Así dice Jesús sobre él. Así es inevitable asociarlo con Jacob. ¿Por qué? Porque él es nuestro patriarca o el padre de todos nosotros que fue descrito del mismo modo en el Antiguo Testamento. El Señor mismo le cambió el nombre a Jacob por el de Israel, como dice en Génesis 35, 9 al 10. ¿Alguien que por favor pueda buscarlo? Génesis 35, 9 al 10. Donde Dios le cambió el nombre a Jacob por el de Israel. No, son los pies. Sí, con la piel como día, que eso te pregunta. Una vez más, Dios se les apareció a Jacob cuando volvió de Padán a Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y ese fue su nombre. Bien, gracias. Entonces, Dios mismo le cambió el nombre a Jacob y ahora será Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Por eso recordamos la historia de Jacob luchando con el ángel de Dios, ¿no? Y por eso el pueblo de Israel no es otra cosa que el pueblo de Jacob, que es el lugar seguro para estar, puesto que es el pueblo que goza del favor de Dios, porque es el que tiene la promesa de Abraham, de que por medio de él serán benditas todas las naciones, toda su descendencia, todas las generaciones. Entonces, el que es del pueblo de Israel es porque es del pueblo de Jacob, el que cree en la promesa que fue dada a Abraham. Por eso Natanael es alguien en quien no hay engaño, alguien que no da el brazo a torcer. Y Jacob o Israel es el que lucha con Dios y el que venció, ¿no? El cielo en la tierra. Otra de las historias maravillosas sobre Jacob es que, recordarán, Jacob es el hijo de ¿quién? Isaac. De Isaac y nieto de Abraham. De Abraham. Pero recuerdan que lo normal hubiera sido que su hermano Esaú, que es el primogénito, el mayor, hubiera sido el medio por el cual continuara la línea de la promesa. Pero en una de las historias, Esaú le vende su primogenitura, algo que suena tan tonto, pero que en realidad terminó cambiando el destino de muchas cosas, que le cambió por un plato de lentejas el derecho a ser el primogénito. Así Jacob se ganó el derecho de ser el canal o el patriarca del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, esto estaba dentro del plan de Dios. Y también, otra de las hechuras o de las andanzas de Jacob es que se puso, cuando su padre Isaac estaba ciego, se puso, por instrucción de su madre, se puso en lugar de su hermano Esaú para recibir la bendición de su padre, ¿no? Bien, hizo muchas cosas, pero todo para ganarse el favor de Dios. Entonces, una de las historias más sorprendentes sobre Jacob es la que nos habla del cielo en la tierra, que se conoce como la escalera de Jacob, ¿no? Y esta no es la única entonces comparación de Natanael con Jacob, sino que la frase con la que concluye el texto de hoy, que Jesús dice,
de cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta es una clara referencia a la escalera de Jacob de Génesis 18, 10 al 2. ¿Qué dice Génesis 18, 10 al 2? Pero esa no es la única comparación, ¿esa? Sí, Génesis 18 del 10 al 2. No está escrito ahí. Hay que buscar en la Biblia. Ah. Uno de ellos dijo, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tu mujer tendrá un hijo. Eso es, perdón, eso es Génesis 18 del 10 al 2. Sí, Bueno, 18, si todas esas personas, pero si no hay Sí, a ver. Espérese. y leer la señora y ¿por qué tú no tienes la Biblia y lees? Ah, perdón, es Génesis 28. Génesis 28, del 10 al 12. No es 18, perdón, Miriam, es 28. Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar se quedó allí y a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Bien, gracias. Entonces aquí tenemos la misma escena o la misma imagen de ángeles que suben y bajan del cielo a la tierra, como que hay un tránsito, ¿no? Como que antes la comunión que estaba cerrada entre el cielo y la tierra, ahora se vuelve a restablecer, como que vuelve a haber una conexión y un medio, ¿no? Ahora, lo interesante, lo novedoso y lo maravilloso en este caso es que en el Antiguo Testamento Dios estaba en lo alto de la escalera. Dios miraba desde arriba. Así dice el versículo 13 de lo que leyó Miriam recién. En lo alto de la escalera veía al Señor, ¿no? Y de ahí decía, de ahí hablaba. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, Dios está abajo. Dios había descendido desde los cielos a la tierra en la persona de Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Se está cumpliendo la visión de Jacob, pero Dios ya no está allá lejos de nosotros, sino que ahora está con nosotros en el mundo. Bajó la escalera. Jesús, Dios, siendo Dios, está caminando entre los hombres, ¿no? Eso es lo que esta frase tan rara que suena en el Evangelio como totalmente fuera de contexto, realmente está diciendo lo mismo que dice todo el capítulo 1 de Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre, ¿no? Hizo tienda entre nosotros. Es Dios que bajó desde el cielo en una escalera y vino a habitar y cohabitar y coexistir con los hombres. Bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. Bien. Entonces, ante esta revelación, también viene la confesión de Natanael. Dice primero, tú eres el Hijo de Dios. Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y esta es la misma confesión que más adelante diría Pedro, como tenemos el Evangelio de Mateo. A pesar de que ni Pedro ni Natanael llegan a conocer todas las implicancias de este título de Jesús, de ser Hijo de Dios y todo lo que significa que Jesús era el Hijo de Dios, porque los discípulos irán aprendiendo a medida que son enseñados por Jesús
que caminan con Él, que aprenden de Él, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y así sucede del mismo modo con nosotros, los cristianos, que vamos aprendiendo gradualmente por la palabra el significado de aquellas cosas que por ahora solo confesamos por la fe. Por la fe confesamos en el credo apostólico todo lo que decimos, que el Padre nos creó, que el Hijo nos redimió, que el Espíritu Santo nos santificó, nos hizo parte de la iglesia, que en ella nos perdonan los pecados, muchas veces sin conocerlo, sin entenderlo a la perfección. Pero a medida que avanzamos y que caminamos con Jesús, y por eso el leccionario tiene este orden de caminar junto a Jesús, paso a paso en su vida, para que podamos ir aprendiendo aquellas cosas que en principio solo confesamos por la fe. Y todos los detalles que nos van fortaleciendo en la fe y consolando para la salvación también. Los misterios de Dios son revelados para sus hijos, para aquellos que creen lo que sobre él se dice. Y Natanael también agrega esto sobre Jesús, que él es el rey de los judíos. ¿Quiénes habían dicho que buscaban al rey de los judíos? Los sabios. Los sabios de Oriente. Natanael confiesa lo mismo que los sabios de Oriente confesaron. Jesús es el rey de los judíos. Él es el Mesías enviado por Dios para regir a su pueblo con justicia. Entonces, aunque realmente esta confesión de Natanael es una gran confesión y es verdadera, Jesús le advierte de que no basta simplemente con verlo a él como alguien con dones sobrenaturales, como alguien que tiene un gran conocimiento, como alguien que tiene omnisciencia, sino que los discípulos comprenderán las implicancias de su llamamiento recién después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Allí cuando Jesús finalmente les abra el entendimiento para conocer su vocación de predicar el arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones, como dice en Lucas 24. Los discípulos pueden confesar que desde el principio de su llamamiento que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, pero no entienden todo lo que están diciendo. Van a ir aprendiendo a medida que están con el Señor y que aprenden de Él. Pero realmente van a entender todo cuando ven, se les van a cuestionar todo cuando ven a Jesús en la cruz morir, pero van a llegar a entender todo cuando después de resucitado Jesús les envía ¿a quién? ¿Cuándo ellos llegan a entender todas las cosas? Cuando Jesús les envía ¿a quién? ¿A qué personaje? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Sí, ahí es que Jesús les abre el entendimiento para conocer las Escrituras, dice Lucas. Y allí los envía entonces a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. A no predicar tanto sobre los milagros y el gran poder de Dios para conocer a las personas, sino principalmente que Él murió y resucitó para que nosotros tengamos perdón de los pecados. Porque todo lo hace Dios. Así como Felipe y Natanael, muchos judíos y en las regiones que circuncidaban a Israel estaban en búsqueda del Mesías, estaban esperando que Él llegue. Pero fue el mismo Mesías quien los encontró a ellos. Esto es porque el ser humano solo puede buscar por la razón y los sentidos, pero por este medio nunca puede encontrar la verdadera luz, a Jesús y a su salvación. Por eso Dios se hizo hombre y con su palabra viene a librarnos de nuestros pecados y nos atrae a su presencia para ser limpiados y así restaurar nuestra maldición heredada de Adán y Eva. De manera que ahora podemos en Cristo ser salvos y dar buenos frutos. Todo esto es por gracia de Dios. Jesús, como Dios, lo hace todo. Él es el que nos rescató de las tinieblas a la luz. Pero puede presentarse una pregunta. ¿Cómo saber si fui llamado o no fui llamado? ¿Cómo estar seguro de que Jesús me llamó y me escogió?
Por el bautismo fuimos llamados todos. Bien, Esa muy es la primera bien. Porque las señales y las muestras de que somos llamados no están dentro de nosotros, sino en lo que Dios hace. Muchas veces nuestra tendencia humana es a querer ver, aquel fue llamado por Dios porque mira qué buena persona es, qué caritativo, qué persona más agradable, este debe ser hijo de Dios, ¿no? Sin embargo, después nos termina sorprendiendo, ¿no? Porque los humanos tendemos a querer verificar nuestro llamado divino como hijos de Dios mirando a nuestro interior o a nuestras propias obras. Pero así lo único que encontraremos y veremos, siendo honestos, es que estamos realmente presos de una naturaleza pecadora que no hace el bien, sino que hace el mal. Y el verdadero llamado se hace evidente en las obras de Dios. Entonces, si alguien quiere saber si fue llamado o no, debe preguntarse, ¿he oído el Evangelio acerca de que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna? ¿He sido bautizado? Si la respuesta es sí, entonces puede decir con confianza que fuiste llamado por Jesús, que fuiste llamado por Dios, que Él te buscó y Él te encontró y te hizo suyo, te adoptó aún como su hijo, aunque eras una guaguita, aunque seas grande, porque el ser grande y adulto y una persona con razón e intelecto y capaz de discernir no te hace apto para buscar a Jesús, aunque seas el más sabio de los sabios y el más inteligente de todos los inteligentes de los hombres de este mundo, no puedes encontrar a Jesús por ti mismo. Nadie puede. Solo dependemos de que Él nos busque y nos adopte como suyos. Y como bien dijo el hermano Carlos, ahí está la certeza de que somos hijos de Dios y que Él nos tomó como suyos, nos adoptó y nos puso en su reino. Porque Él nos bautizó. Él dijo, tú eres mi hijo amado. Aun cuando muchos de nosotros, no podíamos ni siquiera pronunciar una palabra, ni por mucho menos entender nada de lo que está pasando. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice y hace. Hijos de Dios por medio del agua y del Espíritu. Entonces, podemos decir con confianza, los bautizados y los que escuchamos el Evangelio y hemos creído que somos hijos de Dios, que fuimos llamados por Él a ser personajes y miembros de su reino celestial. Y no solo esto, que hemos sido rescatados de una vida de maldición a una vida de bendición junto con Cristo y que ahora podemos dar buenos frutos. Ahora, los sufrimientos que tenemos a diario demuestran entonces que algo en nuestro llamado falló. Es decir, el hecho de que sufrimos a veces y que no nos va bien en esta vida y que tenemos mucha oposición de parte del mundo, ¿eso demuestra que Dios no está con nosotros y que en realidad no nos llamó? No, todo lo contrario. Quien es llamado por Cristo es llamado a vivir una vida con oposición en este mundo. Porque la cruz es una marca distintiva de los discípulos de Jesús. Por eso dijo Jesús, y así diría más adelante el Evangelio, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La cruz está implícita en el llamado de Jesús a ser parte de su reino. Porque quien vive en Jesús muere para el mundo, porque recibimos la misma oposición que nuestro Señor. Pero recibimos oposición y sufrimos la cruz con el privilegio de poder acceder al perdón de Dios que nos reivindica como parte de su reino, como parte y pertenencia suya. Por eso también dice el Apocalipsis de San Juan, dichosos o bienaventurados los que son llamados. ¿Los que son llamados a dónde? Al mall, a una vida de riquezas en los barrios altos de Santiago. Los que son llamados a los puestos de autoridad y de poder. No. Dichosos, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Porque allí está el Hijo de Dios en comunión con nosotros. Ahí está la escalera del
que une el cielo con la tierra. Ahí está Dios, pero no lejos de nosotros, sino junto a nosotros y cerca de nosotros, y tan cerca que entra en nosotros por medio de su cuerpo y su sangre, para que donde antes había maldición, donde antes había frutos secos, ahora pueda ser bendición y dar fruto en abundancia. Eso es la Santa Cena también, la invitación de Jesús a ser parte de su reino. Y para concluir, así dice el apóstol Pedro. Así el apóstol Pedro exhortaba a su comunidad a no perder la esperanza y a hacer luz para este mundo, sabiendo que fuimos llamados por Cristo, a no quedarnos de brazos cruzados, sino como hizo Felipe, ir en busca de aquellos que aún están perdidos y llevarlos a donde está Jesús. Así dice 1 Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido. Recuerden, yo los escogí. Son real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de ¿quién? De aquel que los llamó, de las tinieblas, de la higuera, a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Y ahora sí, para finalizar, así dice San Agustín sobre Jesús y lo que él ha hecho por nosotros al llamarnos a ser sus hijos, es: fuimos vistos para que pudiéramos ver, fuimos amados para que ahora también pudiéramos amar. Porque Jesús, Dios, es el que nos amó primero. Que así sea. Amén. Amén. ¿Preguntas, dudas o comentarios? ¿No? Bien. ¿Qué vamos a hacer con la higuera? ¿Qué vamos a hacer con la higuera? Bueno, que sirva como recordatorio de lo que somos por naturaleza y que nos lleve a movernos a la otra planta, donde está la vid verdadera, la planta buena, que está donde Cristo predica su palabra y donde Cristo nos da su cuerpo y su sangre. No está mal recordar nuestra naturaleza antigua, no está mal recordar que estuvimos bajo la higuera y que en nuestra carne estamos bajo la higuera día a día todavía. Esto es lo mismo que cuando Dios nos recuerda, que nos dice: recuerda cuando estabas en Egipto, esclavo de otros dioses. Recuerda de que yo fui quien te libró de eso, destino de muerte, de condenación eterna, para que ahora tengas un destino de salvación y de bendición eterna. ¿Ya? Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Amén. Cantemos todos juntos el cántico de Simeón, celebrando la Epifanía del Señor. Aquel que hizo resplandecer su luz. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto
visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, los invito a orar al Señor en tu misericordia. Respondemos, escucha nuestra oración. Oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Oh Señor, nos has llamado a la comunión y al sacerdocio de tu Hijo Jesucristo. Por su encarnación y gran obra de salvación, el cielo se nos abre en él. Danos valentía para aferrarnos a tu llamamiento fiel, para que tu liberación de nuestros pecados y de nuestra naturaleza oculta no se quede oculta, sino que se anuncie libremente en todo el mundo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de gracia, preserva tu iglesia aquí y en todo el mundo. Envía obreros a tu mies y sustenta a los que hayas enviado, especialmente al obispo de nuestra iglesia, Pastor Juan Pablo Lanterna, y a todas las autoridades de la Iglesia Nacional. Bendice también a los que sirven en vocaciones, a tus siervos de tu iglesia, en su proclamación del Evangelio, y sosténlos en cuerpo y en alma. Del mismo modo, haz que todos los cristianos sean valientes en la confesión e inquebrantables en la oración. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre, tú nos has llamado y nos has dado tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, haciendo de nuestros cuerpos tu propio templo y uniéndonos en el cuerpo místico de tu Hijo Jesús. Danos valor y constancia para atesorar este regalo del santo matrimonio. Conserva a los cristianos en la verdadera castidad, a los casados con honorable fidelidad los unos a los otros y a los solteros con honorable pureza, porque nos has comprado con el precio precioso de la sangre de tu Hijo para glorificarte en nuestros propios cuerpos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, tú eres el Señor, como dijo Elí, y haces todo lo que según tu voluntad te parece bien. Como toda autoridad legítima de la tierra proviene de ti, te pedimos que mantengas la justicia y la salud a nuestra nación y a sus líderes, tanto la de Chile como la de Venezuela, la de Argentina y de nuestros países limítrofes. Dale sabiduría y honra a todos los servidores públicos, incluidas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a los bomberos, a los carabineros y a los personales de salud. Envía la paz para nuestros tiempos y para nuestras ciudades. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Dios, mira con misericordia a todos por quienes oramos. Especialmente te damos gracias en esta ocasión por la recuperación de Maruja, la mamá de Angélica, porque la has preservado en su salud y su vista. Oramos también por la salud de nuestro hermano Carlos. Intercedemos por la salud de la familia Vilches y por la familia de Marcelo Rivas, quienes ambos sufren las consecuencias del COVID, para que fortalezcas su fe y aumentes también el conocimiento sobre ti en los padecimientos, en sus propias cruces,
y que también les devuelvas conforme a tu voluntad la salud física para que puedan volver a servirte con sus propios cuerpos y darte gloria. Pedimos también y oramos por nuestra hermana Elianet de la Congregación Divina Providencia, que se encuentra en duelo porque perdió a su mamá. Oramos para que les des de tu consuelo evangélico en las promesas del Señor. Otórgale sanación, consuelo, fuerza y paciencia y certeza a todos los que están en necesidad en nuestra comunidad. Recibe nuestro agradecimiento por tu constante cuidado y por tu piadosa bondad. En cada dolor y en cada alegría, no dejes que nuestros ojos se desvíen de la mayor maravilla que nos has mostrado en la bondad por medio de Cristo Jesús, por cuya gracia y perdón solo recibimos todo tipo de bendición. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de inmensa piedad, intercedemos como pueblo tuyo, sacerdotes de tu nación, ante el mundo, por las peticiones que vienen a ti desde los que viven en oscuridad, para que acudas en su ayuda. Oramos por todas estas personas, por Lisette Enríquez, por Marianela Parra, por Yasna Osandón, por Rosa Álvarez, por Gloria Toro, por Elizabeth Rubio, por Inés Rojas, por Gloria Ramírez, por Rosa Villa, por María de Oropesa, por Cristina Reyes, Solange Correa, Evelyn Valladares, Alejandra Salazar, María Góquez, por Miriam Leiva, por Rugby de la Asunción, por Ruth Caro, por Carmen Pérez, por María Patricia, por Susana Guerrera, por Lucía Carrasco, por Carolina Yáñez, por María Elena Salgado, Juana Saldías, por María Jerez, por María da Huacarán, por Miriam Ulloa, por Nuria Holguín y por Angélica Gutiérrez. Socorre, te imploramos, Señor, a cada una de estas personas que buscan de ti la bendición tuya para sus vidas, por sus necesidades, y vuelve sus peticiones sujetas a tu santa voluntad. Te imploramos, Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Santo Dios, renueva el don de tu Espíritu Santo a todos los que nos acercamos ante tu mesa y tu altar divino, donde el cielo se une con la tierra en el día jueves. Obra en nosotros la verdadera contrición para que podamos renunciar a nuestros pecados y así acudir a tu llamado con firme fe para comer el santo cuerpo de tu Hijo y beber de su preciosísima sangre derramada y dada en la cruz para el perdón de los pecados. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas cosas, las que tú sabes y que necesitamos, concédenos, Padre Celestial, por amor a aquel Jesucristo que murió y resucitó y que ahora vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.